Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero darle una introducción a la epístola a los Hebreos. La epístola a los Hebreos es uno de los 27 libros incluidos en el Nuevo Testamento de la Biblia. Aunque todos los cristianos evangélicos reconocen que, siendo que es uno de los 66 libros canónicos de la Biblia, su único autor es Dios, el consenso general es considerar a su escritor como desconocido o anónimo. Agustín de Hipona, más conocido como San Agustín, que vivió del 354 al 430 después de Cristo, y otros, consideraban que aunque no menciona su nombre, el escritor fue Pablo, pero Martín Lutero, que vivió entre 1483 y 1548, y otros, dicen que hay fuertes argumentos en favor de que el escritor haya sido Apolos, un judío alejandrino, consiervo de Pablo, y dice la Biblia que era varón muy versado en las Escrituras y que demostraba por las Escrituras que Jesús es el Mesías. También se mencionan como posibles escritores de la epístola a los Hebreos otros colaboradores cercanos de Pablo como Lucas, o en opinión de Tertuliano, que vivió entre el 155 y 225 después de Cristo, que fue Bernabé. Orígenes, padre de la iglesia del siglo III después de Cristo, escribió: quien la haya escrito es solo conocido por Dios. Como los otros libros del Nuevo Testamento, está escrita en griego. Su texto es predominantemente teológico y su estilo es solemne, mostrando un dominio excepcional del Antiguo Testamento, que cita frecuentemente, como también lo hicieron Jesucristo y sus discípulos, y de acuerdo con la versión Septuaginta griega de la Biblia. El historiador Eusebio dice que Cayo y otros contemporáneos defendían que fue Pablo el escritor, pero los padres de la iglesia como Clemente de Alejandría entre el 344 y 420 después de Cristo y Orígenes entre el 185 y 254 después de Cristo advirtieron las notables diferencias entre el estilo de Pablo y el de la epístola a los Hebreos. Quedamos en que los pensamientos del libro son de Pablo, pero el lenguaje y la composición no. Así, Hebreos tiene por redactor a otro que no sabemos quién sea. Hay alrededor de 30 citas directas y gran cantidad de alusiones al Antiguo Testamento, incluyendo 11 referencias a pasajes del libro de los Salmos, argumentándose que todo lo revelado en el Antiguo Testamento era nada más que un tipo o la sombra de la realidad que se habría de manifestar en Jesucristo y el Nuevo Pacto. Existe consenso en que la epístola a los Hebreos fue escrita, como los escritos de Pablo, en la década de los 60 después de Cristo y antes de la destrucción del templo en el 70 después de Cristo, pues menciona los sacrificios como algo aún vigente en el templo y que el lugar santísimo estaba aún en pie. Otros sugieren que fue escrita entre el 80 y 90 después de Cristo. Muchos creen que la epístola a los Hebreos fue escrita desde Roma, otros sugieren su origen en Egipto, Éfeso o Antioquía, y tal vez que fue escrita entre el 66 y 68 después de Cristo, cuando ya se anunciaba la guerra en la que iba a ser destruida Jerusalén. Hebreos, más que epístola, es un sermón o un conjunto de sermones unidos, y una serie escalonada de argumentos mezclados con exhortaciones. El concepto y argumento clave en el libro de Hebreos es que el cristianismo es mejor que el judaísmo y que Jesucristo y el nuevo pacto son superiores a Moisés y la ley mosaica del antiguo pacto. Hebreos está dirigida principalmente a judíos mesiánicos convertidos a partir del Pentecostés, presentes en las diferentes congregaciones cristianas de Palestina, y conocedores del Tanaj judío, que es el equivalente exacto al Antiguo Testamento de la Biblia, y por extensión está dirigida también a los cristianos gentiles. También está dirigida a los sacerdotes convertidos, que habiendo reconocido a Jesús como el Mesías que cumplió y dio por terminada la vigencia de la ley mosaica, se habían quedado sin trabajo,
pues reconocían que Jesucristo era ahora el único y sumo sacerdote y que el sacrificio propiciatorio del Cordero de Dios fue ofrecido una vez para siempre, por lo tanto que ya no se necesitaban ni sacerdotes ni más sacrificios expiatorios. El objetivo de la carta a los hebreos es motivar a los cristianos ante una cierta pérdida de su fe, fervor y la disciplina de asistir a las reuniones, así como la tentación que tenían de hacer caso a los judaizantes, por una incorrecta interpretación de la superioridad de Jesucristo y el nuevo pacto sobre la ley mosaica. La exhortación en Hebreos dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no hemos resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Según la epístola a los Hebreos, el pecado mayor es la pérdida de la fe y la esperanza, tanto en el presente como en el futuro, y en la eficacia de la salvación por gracia, dada por Dios a través de Jesucristo. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén, así sea.